Buen día, queridos estudiantes del peruano español. Que tengan un bonito día. Ya. Hoy día nos toca química. Ya. Anteriormente habíamos hablado sobre cambios de estados de la materia, en estado sólido, líquido, gaseoso, los cambios, ¿no?, que sucede en la materia, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre, vamos a recordar antes qué es materia. Ya recuerda, materia es todo aquello que constituye el universo, ¿no? En otras palabras, materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Todo lo que se encuentra a nuestro alrededor es materia, ¿ya? Esto se encuentra en constante movimiento y transformación, ¿ya? Recuerden siempre el concepto de materia. Muy bien. Ahora vamos a continuar con la clasificación de la materia. ¿Ya? La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. ¿Ya? En sustancias puras y mezclas. ¿Ya? Hoy día vamos a avanzar solamente en las sustancias puras. Ya, solo sustancias puras. ¿Ya? Estas sustancias puras se clasifican en dos: elementos y compuestos. ¿Ya? Elementos y compuestos. Y las mezclas, en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Ya? Comencemos por elementos. ¿Ya? Ustedes me dirán qué son los elementos. ¿Ya? ¿Elementos de quién? Elementos de la materia. ¿Ya? A estos elementos también le vamos a llamar sustancias puras. Ya, como habíamos mencionado, las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. En elementos y compuestos. ¿Qué son las sustancias puras, mis? Las sustancias puras va a ser una clase de materia que tiene una composición química definida, ¿ya? Y presenta una serie de propiedades particulares, ¿ya? Y estas sustancias puras existen en dos tipos. Ya lo había mencionado: elementos y compuestos, ¿ya? Elementos y compuestos, ¿ya? ¿Qué son los elementos? A los elementos también les vamos a llamar sustancias simples, ya, sustancias simples. ¿Qué son estas sustancias simples? Se van a hacer sustancias puras más simples, que estos ya no se pueden descomponer en otras más sencillas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas sustancias simples van a estar formadas por una misma clase de átomos, es decir, por una sola clase de átomos, solo uno. Recuerden, chicos, solamente un átomo, ¿ya? Es una sustancia simple. Por ejemplo, aquí podemos ver, son elementos de la tabla periódica, ¿ya? Aquí, el helio, solamente todo esto es considerado un átomo. Ya que observamos el átomo de helio, el átomo de oxígeno, el átomo de flúor, el átomo de neón, y así sucesivamente. El átomo de cloro, el átomo de argón. Cada elemento es un átomo, ya recuerdo. Estas son sustancias simples. Mayormente las sustancias simples se encuentran en la tabla periódica. Ya todos estos elementos químicos, como elementos, cada uno de estos elementos son sustancias simples. Ya solamente un litio es una sustancia simple. Solo un elemento nada más es una sustancia simple. Recuerden. Ahora, recordemos que son átomos y moléculas. Ya. Los átomos, recuerden que va a ser la partícula más pequeña que conserva las propiedades de un elemento. ¿Ya? ¿Ya? Y molécula va a ser el resultado de la unión del conjunto de dos o más átomos, ¿ya? Que estas se van a unir por enlaces químicos, ¿ya? Por enlaces químicos. ¿Qué va a ser la molécula? Va a ser la partícula más pequeña que se va a conservar las propiedades de un compuesto, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de átomo, átomo de oro, como les había mencionado, átomo de hierro, solo tiene un elemento, sodio, ya solamente los átomos van a ser un elemento. Y molécula va a ser la unión de dos o más átomos, por ejemplo, ya. Acá hay dos
átomos de oxígeno. 2 átomos de oxígeno, oxígeno molecular. Y el cloro, 2 átomos de cloro, el cloro molecular. Entonces recuerda, átomo, un solo elemento, molécula, la unión de 2 o más átomos. ¿Ya? Sabiendo eso, entonces, compuesto va a ser llamado también sustancia compuesta. ¿De acuerdo? Entonces, un compuesto va a ser las sustancias que están constituidos por 2 o más elementos o diferentes átomos, ¿ya? Las cuales estas van a formar una molécula, ¿ya? Y van a estar unidos por enlaces iónicos, ¿ya? Que van a presentar distintas propiedades y diferentes propiedades que la van a formar, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, compuesto, por ejemplo, acá tenemos 2 elementos. Ya, este es el dióxido de carbono. Observa, acá hay 2 elementos. ¿Ya? El carbono del oxígeno. Pero todo esto es un compuesto, una molécula, un compuesto. ¿Ya? Entonces diríamos acá hay 2 elementos y 3 átomos. Acá hay 2 átomos de oxígeno y un átomo de carbono. 2 más 1, 3. Este es el dióxido de carbono. Mira, otra sustancia compuesta, por ejemplo, esta es la fórmula de la glucosa. ¿Qué es la glucosa? La glucosa es un azúcar. ¿Ya? Acá tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, agua. El compuesto es H2O. Está formado por 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Ya, son átomos, recuerden. Cuando yo les pregunte, ¿cuántos átomos hay aquí? 3, 2 más 1, 3. ¿Cuántos elementos hay? 1, 2. ¿Ya? Muy bien. Sal, el cloruro de sodio. Su fórmula es esta, ¿no? Esta. Ya como pueden ver, esta es la fórmula del cloruro de sodio. De igual manera. ¿Cuántos elementos hay? 2. ¿Cuántos átomos hay? 2. ¿Ya? No vayamos a confundir átomos con elementos. Son muy diferentes. ¿Ya? Acá tenemos ejemplos de la clasificación de los compuestos. ¿Ya? Según el número de átomos y según la cantidad de elementos. ¿Ya? Si tiene 2 átomos, diatómico. Si tiene 3 átomos, triatómico. Si tiene 2 elementos, binario. Tiene 3 elementos, ternario. Por ejemplo, volvemos a repetir. H2O. ¿Cuántos átomos hay aquí? 3. ¿Ya? ¿Por qué? 2 del hidrógeno, 1. Acá se sobreentiende que hay un 1. 2 más 1, 3 átomos. Triatómico. ¿Cuántos elementos? 2. Hidrógeno y oxígeno. Binario. ¿Ya? Otro. Acá tenemos la fórmula. ¿De qué se ve? A ver, recuerden de qué fórmula es. ¿Cuántos elementos hay? ¿Y cuántos átomos hay? Ya, todas estas fórmulas tienen diferencias. Ya no vayamos a confundir átomos con elementos. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí, a ver, hasta aquí es la clasificación de los compuestos. Ya, muy bien. Bueno, chicos, con esto vamos a poder resolver nuestras fichas adecuadamente para que nosotros nos ayudemos a resolver nuestros ejercicios. ¿Ya? Ver, finalizar.